Bueno, quería decir que la conferencia se titula Binefar durante la República y Jaime Pla. Hablando con Eladio ya hace meses, pues estuvimos hablando del tema este primero de la República, o sea, Binefar durante la República, y yo tenía interés en que pudiéramos encontrar cómo se vivió el 14 de abril en Binefar, ¿no? Y luego, pues, durante la República, cómo se vivía en Binefar. Luego, cuando estalla el golpe de Estado, aquí hay una serie de acontecimientos. Tenemos una serie de datos también, pero son datos que son generalmente por transmisión oral, porque los archivos de Binefar se ve que desaparecieron y se quemaron. O sea, no hay ni archivos en el ayuntamiento, ni hay archivos, o sea, ni municipales ni eclesiásticos. Con lo cual, yo pienso que una de las labores del Ateneo podría ser investigar, con ayuda de algún historiador, y recoger más datos de transmisión oral. Hay algunos datos que tenemos de transmisión oral, pues que son, vamos, espeluznantes, ¿no? Pero no puedes hacer una generalización de la historia a través de 2 datos o de 4 datos que te dan unas personas. Se necesitan muchos datos para poder hacer una generalización y decir, bueno, pues durante el periodo del 36 al 38, me parece que entre los nacionales, ¿no? Pues hubo una colectividad en Binefar, pero no hay ningún dato si funcionó bien, si funcionó mal, qué relaciones hubo. Sí que sabemos que personas de las que estuvieron en la colectividad con responsabilidades pues fueron encarcelados y alguno fue fusilado. Igual que el 18 de julio una serie de personas de Binefar que intentaron apoyar al golpe de Estado y fueron reprendidos allá por la iglesia, por el cuartel de la Guardia Civil. Pero bueno, son datos muy escasos para hacer una generalización de ese periodo de lo que se vivió en Binefar. Yo pienso que aún tenemos la suerte de que hay personas mayores que vivieron aquel periodo. Hay datos también que no hemos querido sacar a la luz porque hay personas responsables de algún acontecimiento desagradable que aún viven en Binefar. Entonces, pues 80 años parece ser que aún es un periodo como muy corto para sacar a la luz ciertas historias. Con todo ello sí que hago un llamamiento al Ateneo y a todas las personas que nos lo tenemos que plantear, que es sacar todo lo que podamos, redactarlo durante ese periodo, porque si no hay gente que tiene 80 años y 85 que le queda poco tiempo y que vamos a perder pues unas fuentes de información que ya que no las tenemos por escrito, pues por lo menos esa documentación oral habría que ir recogiéndola. No sé qué te parece, tú como historiador. Bueno, como comentaba antes, ya en la asignatura esta hemos entrado ya en el archivo municipal, que sí que es cierto que se quemó, no, mejor dicho, que lo quemaron, pero todavía conserva algunos documentos y no solamente todo se reduce al archivo de Binefar, hay otros archivos donde se habla también de lo que sucedió en Binefar, hay otros archivos y otros lugares y otros documentos fuera de Binefar, o sea que hay mucho. La pena es que esto requiere de un trabajo grande, porque no es tan sencillo ponerse a investigar en distintos archivos, esperando desde el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es donde está toda la causa general, aunque esto ahora está digitalizado y por eso es una suerte que se pueda mirar por internet, o los archivos donde, tanto en Huesca como en Zaragoza, o en la cárcel de Zuera, donde se pueden investigar los distintos consejos de guerra que hubo a gente de Binefar. Se sabe quién fue juzgado, se sabe quién fue condenado, pero no se han estudiado toda la documentación del Consejo de Guerra, que suele ser bastante interesante. De hecho, él me proporcionó alguno de estos documentos para el trabajo que hemos estado haciendo. Hay mucho trabajo y documentación. Si se busca, se encuentra. O sea, no todos en la biblioteca también, ¿no? En la biblioteca de la Toragón. Las bibliotecas, pues también yo para esta charla que habla esencialmente de Jaime Pla, pues algunos documentos, de hecho la propia esquela que tenemos aquí de
de Jaime Pla está sacada de la hemeroteca del diario Alto Aragón. Aquí aparece, o sea que esto, hay algunas hemerotecas. Las hemerotecas, pues, si están digitalizadas es una maravilla porque no te tienes que salir de casa, simplemente entrar y teclear y buscar con sus buscadores, es fantástico. Yo tengo 2 o 3 cosas que sobre Jaime Pla que las he sacado de allí, por ejemplo, toda la labor que hizo de subasta para conseguir que se construyera el Hospital Provincial de Huesca y alguna cosilla más. Hay tantos periódicos, lo que pasa es que la pena es que no están todos digitalizados, pero bueno, hay muchísimos. Luego también en el ayuntamiento de aquí de Binefar conservan también algunos restos de prensa de la época. Está más, ahí como digo, ahí ya es más complicado porque como se quemó buena parte, pues no. Bueno, pues entonces comenta simplemente que la parte de Binefar en la República no se va a hablar más. Bueno, se puede hablar si quieres. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí, no, y aparte que puedo al hilo de lo que, cuando hablemos, lo que te has comentado del comienzo de la Guerra Civil, pues la forma que empezó en San Esteban empezó en Binefar, o sea que el paso es muy similar. Bueno, podemos dar alguna mención, a medida que vayamos, si alguien quiera comentar algún tema, pues lo podemos comentar también. Nos centraremos sobre todo en la figura de Jaime Pla, que da para mucho, y luego, pues en todo caso, podemos medir alguna cosa más. Pues nada. Yo sí que pediría a las personas que estamos aquí del Ateneo de que es un tema que tenemos pendiente y que algo podemos aportar. O por lo menos planteárnoslo si merecía la pena invertir pues, en que alguien investigara, incluso la posible publicación, pero es algo que está vacío en Binefar. Bueno, pues empezamos ya con Pla. Eladio Romero, ya se ha presentado él, profesor de instituto, profesor de historia, con varias publicaciones escritas, y Antonio Toviñas, sobrino de Eladio Pla, de Jaime Pla. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para hablar de este personaje en estas jornadas que ya empezaron ya antes del 14 de abril, por lo que tengo entendido. Creo que culminan ya con el homenaje de mañana. Pues es un honor para mí poder hablar de esto, estar aquí con todos vosotros y agradecer vuestra presencia aquí. Y como más o menos creo que ya la gente que lo conoció, pues si es que hay alguno aquí que lo conoció, pues sabrá, vamos a hablar de una de las personas más buenas y generosas, yo casi lo podría decir así, que he conocido a la comarca de la Litera en todo el siglo XX. Por lo menos yo no me llegué a conocer personalmente, pero a todas las personas con las que he hablado, todas me han confirmado lo mismo. Fue una persona generosa, una persona muy entregada a los demás, muy solidaria. Veremos 4 o 5 aspectos de su biografía que así lo atestiguan, y que además pues fue un republicano de los pies a la cabeza y también un hombre católico y muy devoto. Tuvo una personalidad muy particular y vivió en una época muy particular, además de que vivió una dilatada vida de 92 años desde que nació en 1899 hasta que falleció en 1991. Pues vamos a empezar toda su trayectoria vital, porque aunque más que nada es conocido por ser el primer alcalde republicano de San Esteban de Litera y luego también presidente de la Diputación Provincial, antes ya se distinguió por una serie de actuaciones muy interesantes. Nació en Calella, era catalán. Jaime Pla y Pla era pues catalán, no era aragonés, pero eso no quiere decir nada, simplemente se le puede considerar un literano de adopción, ya que buena parte de su vida la pasó aquí. De hecho, a partir de 1910 y finales del 16, que vino a San Esteban de Litera, pues el resto de su vida lo pasó en esa población, y si salió es prácticamente por obligación, de hecho, o por ejercer su función como presidente de la Diputación. Nació pues en 1899 en Calella, provincia de Barcelona. Su padre era un ganadero, que se dedicaba
comprar y vender animales. Pronto falleció, parece ser que Jaime Pla quedó huérfano en torno a los 4 años, y insisto a veces en la imprecisión, porque es una figura de la que sabemos poco, más que por lo que nos han contado, y alguna pequeña publicación que existe. No existe ninguna biografía, no existe al uso, no existe tampoco ningún gran artículo en una revista especializada, no existe nada de una persona importantísima. Sería bueno pues también incluirlo como uno de los aspectos, uno de los temas de estudio para alguien que quiera hacerlo, que hemos apoyado por el Ateneo, que por ahí fuera, ¿no? Tuvo una educación religiosa, pues como era normal en aquella época. De hecho, él empezó estudiando en Calella, pues donde había nacido, en una escuela de padres escolapios. Esto era lo normal en aquella época, a principios del siglo XX. La mayor parte de la enseñanza secundaria estaba en manos de instituciones religiosas. No existía la enseñanza secundaria pública, pero era una enseñanza pues muy poco desarrollada, muy poco, digamos, el Estado no se preocupaba apenas por ella. Existían los institutos provinciales, pero a ellos accedía muy poca gente. Había muy poca gente, pues, por ejemplo, para dar un dato muy curioso, ¿no? Pues, obtener un título de bachiller costaba 135 pesetas. Esto no es nada. Pues 135 pesetas era el sueldo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sueldo de una persona era de 4 pesetas diarias, una persona normal que trabajara en una industria, 135 pesetas era una barbaridad. O sea que no podía estudiar todo el mundo, ni mucho menos. Bueno, pues como Jaime Pla pertenecía a una familia de clase media, pues su padre comerciante, pues él pudo estudiar en una escuela de escolapios. Como digo, era una cosa bastante frecuente. Estamos en la España de principios del siglo XX, acaba de entrar a reinar oficialmente con la mayoría de edad el rey Alfonso XIII, en 1902. Y España vive pues, los momentos de lo que se llama la segunda fase de la restauración, que es la restauración monárquica, que había empezado en 1875, un sistema pseudo-democrático en el que había mucho caciquismo. Sí que existía el sufragio universal masculino, pero en los pueblos donde la mayoría era analfabeta y se dedicaba a la agricultura era muy fácil controlar el voto, y realmente no podemos hablar de una democracia tal como la entendemos ahora. Luego, desde el punto de vista ideológico, la influencia de la Iglesia Católica era enorme. Enorme en la enseñanza, en la educación, en las costumbres, las fiestas, incluso pues, el Estado la apoyaba. Como su padre había sido ganadero, pues entonces Jaime Pla siguió sus estudios ya, pasó a Gerona y entró en una escuela, una especie de granja escuela agropecuaria que también lo regentaban, en este caso, los padres salesianos. Los salesianos pues regentaban una escuela